Asociación Provincial de Mayores y Pensionistas. UDP Madrid. Grupo de trabajo Nos Cuidamos. La baja visión en las personas mayores. Productos de ayuda y rehabilitación. Conferencia impartida por Manuel Cejudo y Miguel Guzmán. Nuestro agradecimiento al Centro de Rehabilitación Visual. Ángel Barañano. Baja visión. A saludar, muy buenas tardes. Es la UDP Madrid la que nos convoca hoy en el Centro de Baja Visión Ángel Barañano para hablar justamente de un tema que interesa particularmente a las personas mayores, porque son los candidatos a tener necesidades de ayudas para mejorar su rendimiento visual, ya que hay problemas que se van produciendo con mayor frecuencia a medida que se avanza en la edad, como pueden ser las cataratas, como pueden ser también los problemas de retina, en cuanto a otras patologías de las que se va a hablar también esta tarde, pues también indicaremos que tienen una cierta presencia en el público mayor. Pero de lo que sí vamos a hablar aquí no tanto es de lo que nos puede venir como consecuencia de avanzar en la edad y que tenemos que tenerlo en cuenta para lucharlo, para contrarrestarlo, para actuar en una forma adecuada que nos permita garantizar nuestra calidad de vida y nos permita seguir disfrutando de todas aquellas actividades a las que hemos ido llegando en nuestra experiencia como convenientes para nuestra forma de vivir, para nuestra forma de vivir la edad mayor. Entonces, tenemos que hablar de la visión y tenemos que hablar de la baja visión. Naturalmente, hablar de la visión se hará, y ya digo que Miguel Guzmán, que es el optometrista y director de este centro, se va a encargar de dar unos cuantos apuntes, unas cuantas notas acerca de las patologías más frecuentes y de sus consecuencias habituales. Y naturalmente él después se alargará mucho en el tema de la baja visión, porque es especialista en esta materia y por tanto tiene organizado su trabajo de manera que aquí se ayuda a mucha gente que va viniendo a lo largo de los años que tiene de vida ya este centro y que cada vez pues, es más apreciado porque siempre ocurre que cuando alguien encuentra soluciones para temas importantes como puede ser el sacarle más partido a la visión, pues se lo comunica a sus familiares, a sus amigos, a personas que se acercan a su entorno para hablarles de su experiencia en esta materia. Y así todo el mundo va aprendiendo de la existencia de esta disciplina que no lleva tantos años en España, porque precisamente lo iré soltando como perlas, ¿verdad? Pero yo tuve la gran alegría de empezar con la baja visión, con el tratamiento de la baja visión en España en el año 1985. Pero la disciplina en sí misma, la corta historia que tiene, se remonta ya a los años 50, cuando ya en Nueva York pues, empezaron a hacer algunos oftalmólogos una ayuda especial a aquellas personas que se habían quedado con un remanente visual importante, pero que no tenía mayor solución médica su problema, el problema que lo había producido. Y entonces de ahí nació la atención específica a la rehabilitación de la baja visión y por tanto ahí tenemos una disciplina de la que echar mano cuando, en mi caso desde luego desde que yo tuve noticia, porque la necesidad había aparecido muchos años antes. Yo nací ya con el problema visual y de hecho yo he sido educado como ciego en principio, porque mi visión era tan baja, tan escasa, que no me permitía ni hacer la escolaridad normal con los medios existentes en los años 40 del siglo pasado en las escuelas rurales, como era a la que yo asistí desde los 6 años hasta los 10. Entonces, en esos 4 años, yo aprendía a leer en unas cartillas que disponían de letra muy grande.
y entonces pues me iban enseñando las letras y después con la pizarra de piedra, pues iba aprendiendo a escribir, a reproducir esas letras y también pues me enseñaron el acercamiento a las matemáticas, ¿no? Aprender a las reglas básicas de la matemática. Y con la pizarra, con la ayuda de la pizarra, pues iba aprendiendo. Pero fue ya a los 10 años cuando tuvimos noticia de la existencia de la Organización Nacional de Ciegos, que tenía centros de formación, de educación, especialmente preparados para trabajar con niños ciegos totales o parciales. En el caso mío, pues tenía un remanente visual que más adelante ha sido evaluado en un 10% de agudeza visual y además de manera estable. Afortunadamente no he perdido en muchos años que ya llevo utilizando la visión y sin embargo pues me ha servido para incorporarme a las actividades visuales con las ayudas que posteriormente he ido conociendo y de las que vamos a hablar para la potenciación del remanente visual útil que como yo pues tienen muchas personas. De hecho, muchas de las personas mayores que van perdiendo visión a causa de degeneración macular asociada a la edad, por ejemplo, pues tienen siempre un remanente visual que potenciado adecuadamente y con el entrenamiento subsiguiente a la utilización de las ayudas adecuadamente prescritas, pues pueden conseguir una retribución visual muy interesante, es decir, que pueden seguir haciendo muchas de las actividades que requerían su contribución visual y que siguen, en este caso, pudiendo realizar gracias a las ayudas y a los tratamientos de rehabilitación visual que, como los que se reciben en Baja Visión Ángel Barañano, pues pueden disfrutar las personas que lo necesiten. Entonces yo tengo que decir que empecé siendo educado como ciego total con el sistema Braille, es decir, que mi sistema de lectoescritura era el Braille y con los dedos. Por tanto, tengo que decir que durante 17 años de mi periodo educativo y formativo he trabajado siempre en Braille y exclusivamente en Braille. Ha sido después ya en los finales de los años 70, cuando yo he tenido el primer tratamiento de rehabilitación visual, en Inglaterra, por cierto, y es cuando ya tuve las primeras ayudas visuales para poder manejarme en la vida diaria. En la vida diaria tienes necesidades de visión de cerca y tienes necesidades de visión a distancia. Naturalmente no hay ninguna sustitución del ojo por otro distinto. El tratamiento no consiste en prescribir unas gafas que sirvan para todo, sino que hay que aceptar las leyes de la óptica que requieren para los distintos enfoques, las distintas distancias, pues un número de aumentos variable también y con un campo visual que sea compatible con las actividades que se quieren realizar. Entonces, pues aprovechando el campo visual existente y aprovechando la agudeza visual existente, pues el tratamiento consiste en potenciar el rendimiento en las distintas distancias a las que se van a usar y, por tanto, pues ir obteniendo ese manejo visual que tanta falta hace para poder compensar lo que los ojos ya no dan de por sí. Bueno, entonces, yo tengo que decir que el conocimiento de la baja visión que yo tuve en los años, bueno, yo creo que el primer contacto fue en 1978, cuando para hacer unas vacaciones en Inglaterra me hice visitar de una especialista en Londres que me prescribió los dos primeros útiles, que son una lupa para ver de cerca, para cualquier necesidad inmediata de corta distancia. Entonces, pues esto tiene 6 aumentos, por tanto aumenta 6 veces lo que
el ojo mío puede ver normalmente, ¿no? Y después, para larga distancia, para otras distancias más allá de las manos, del alcance de las manos, pues están los llamados telescopios, que yo tuve uno, el primero era de 8 aumentos, este que tengo actualmente es de 10, y bueno, ya me sirve para más cosas. Lo uso mucho y con gran éxito al ir al Teatro de la Ópera para leer los sobretítulos que hacen en la representación, hacen lo que va cantando los actores, ya sea en alemán o ya sea en italiano, como son la mayoría de las representaciones de ópera, pues aparece el texto en castellano y en inglés, y yo con este aparato puedo verlo, leerlo y seguir contemplando el escenario, que claro, pues en ópera el movimiento escénico es lento y no me pierdo nada prácticamente, ¿no? Mientras estoy leyendo los párrafos de lo que van cantando. Bueno, pues quiero decir, es un pequeño ejemplo de lo mucho que podremos seguir hablando de para qué me sirve a mí la baja visión y cómo en el año 1978 conseguí ya las primeras ayudas que eran algo como esto, ¿no? Para lectura, sobre todo para la visión de cerca, lectura, y para la visión de lejos, para cualquier cosa. Yo lo utilizo en la calle prácticamente todos los días porque me sirve para ver los autobuses que llegan a una parada común a varios números y a la distancia, pues no veo el número. Pero con el aparato sí lo veo a distancia, que me permite levantar la mano en el momento que llega el autobús al que estoy esperando. Me sirve también para ver los rótulos de las calles. Una de las cosas que son muy necesarias y sobre todo cuando no se tiene una visión normal es saber por dónde vas, saber la relación en el mapa de la ciudad donde estás viviendo, y entonces pues es muy importante conocer los rótulos de las calles. Cuando voy de viaje, a pesar de que sea un tiempo corto donde estoy, pues me gusta leer los rótulos de las calles, porque si volvemos a pasar por allí, yo ya tengo más puntos de referencia para conocerlo y para orientarme en la nueva ciudad, ¿verdad? Entonces, para eso también se usa el telescopio, para tantas cosas. Sirve para poder ver la cara de las personas que, como no estén a muy corta distancia, no las veo. Para nosotros ahora el uso de las mascarillas es un inconveniente enorme, porque yo no puedo reconocer a las personas por los detalles del entorno de sus ojos y la nariz, incluso la boca, que son los detalles que más definen a la persona que tienes delante. Pero no porque mi visión necesita de elementos más grandes para retener aspectos que definen la fisonomía de las personas. Me viene muy bien la forma de peinarse de las personas que tienen pelo. Me viene muy bien si usan, en el caso de los varones, si usan barba, si usan bigote, porque son elementos que diferencian a otros de ellos mismos. Y entonces, pues, ese tipo de elementos son útiles. Ahora, cuando ya por edad mis amigos o han perdido pelo o se les ha puesto de otro color, pues yo no los reconozco. Tendría que estar muy cerca y sobre todo lo que sí tengo claro es que si les oigo hablar puedo reconocer su voz. Entonces sí, es ahí donde uno se orienta perfectamente. Bueno, entonces lo que yo quiero es retomar ya el tema de la baja visión, que ya he iniciado al hablar de mi propio tratamiento. Después he sido beneficiado por la suerte, por la fortuna, porque dentro de la Organización Nacional de Ciegos, a la que pertenezco desde aquellos 10 años en los que yo tenía para mi ingreso en el primer colegio, pues se decidió que fuese yo el director y primer impulsor del centro de baja visión nuestro, el Centro de Rehabilitación Visual, como le llamamos, CERVO, Centro de Rehabilitación Visual de la ONCE, pues fue el impulsor en España
de la disciplina rehabilitación visual. Tuvimos formación con profesorado de otros países, de los países nórdicos, de Estados Unidos, de Inglaterra, y trajimos para la formación de nuestros profesionales a las personalidades que garantizaban mejor el conocimiento del sistema de formación en la baja visión. Entonces, pues, en el año 1985 se abrió el primer programa de rehabilitación visual en Madrid y empezamos a trabajar dando prioridad a los niños, dando prioridad a los que estaban en edad laboral y, por supuesto, atendiendo siempre porcentualmente a un número de mayores que iban entrando en la 11 con un remanente visual, pero no se adaptaban bien a esta nueva forma de vida. Y desde luego no es fácil adaptarse, no es fácil. En el caso de los que hemos nacido con baja visión, la rehabilitación se va haciendo a medida que vives, es decir, por la experiencia vital. Entonces vas notando lo que no ves y en qué manera puedes acercarte para poderlo ver, y vas descubriendo la importancia de la luz, de la no luz, si no hay luz suficiente, si hay luz excesiva, son elementos que afectan al rendimiento visual y por tanto vos vas aprendiendo eso y vas notando que hay elementos que no completan la imagen, pero que te sirven para contextualizarla. Y hay cosas que uno deduce por lo que llega a sí mismo, a su mente, deduce lo que puede ser. Y con la experiencia va aprendiéndose mucho de esto, de la contextualización a partir de indicios. Bueno, pues es uno de los elementos que después también las personas que están trabajando para compensar una discapacidad visual, muchas gracias por el agua, pues van aceptando este tipo de ayudas y la forma en que la pueden utilizar con ventaja para resolver esos dilemas a los que nos plantea una situación de baja visión. Bueno, yo creo que ya queda claro el concepto de baja visión y queda claro que en la edad mayor aparecen situaciones que nos sumen en esta situación de decadencia visual y que por tanto oponen dificultades a un normal desarrollo de nuestra vida tal como la hemos entendido, la hemos ido formando con sus características a las que finalmente llamamos calidad de vida, lo que da calidad de vida. Y lo que da calidad de vida en cuanto a la visión se refiere es a no renunciar a las actividades que uno tiene como necesarias y que ha ido incorporando a su conducta como medio para resolver las dificultades de tránsito, por ejemplo, de caminar en seguridad, es decir, de hacer un transporte personal, ya sea por medios de transporte o ya sea caminando, pero con seguridad. Y entonces también después vienen los problemas del acercamiento a la información. La información de cerca puede ser la lectura de los periódicos. Hay mucha gente que se ha ido acostumbrando a lo largo de su vida a tener la compañía temprana de un periódico. En nuestros días incluso se sustituye por la página adecuada de Internet, que mucha gente utiliza para entrar en la información desde por la mañana. Y entonces, pues ahí tenemos otro momento en el que se hace con la vista. También puede hacerse sin la vista, sin el concurso de la visión, porque los ciegos totales, que no tienen la posibilidad del acercamiento visual, pues han ido beneficiándose de las adaptaciones que la informática ha aportado para la lectura de pantallas, y así tienen recursos, aplicaciones que llamamos, para que les lea lo que aparece en pantalla, y a través del oído pues ellos reciben esa misma información que otros utilizan a través de la visión. Pero los que tenemos un remanente visual, lógicamente tenemos mucha más ventaja
más inmediato, más rápido, más comprensivo de lo que es la información, si podemos seguir utilizando la visión como un medio de comunicación. Y por tanto, pues tenemos que buscar los elementos necesarios para que podamos seguir leyendo con la vista. En este caso, leyendo con la mediación de útiles de los que se va a hablar a continuación, para poder alcanzar el nivel de aumento que requiere el tamaño de lo que hay que leer, de lo que hay que sentir como aportación vía comunicación. Entonces, tenemos que resolver problemas de acercamiento a la información, tenemos que resolver problemas de distancia, a las que ya me he referido al hablar del tránsito por la calle, de la utilización de los transportes públicos, conociendo de antemano cuál es el que viene y si nos conviene o no hacerle una señal para que pare en la parada. Ya hemos visto también pues, la importancia de la rotulación en calles y qué decir de la rotulación en los centros comerciales. Es decir, que esa autonomía que teníamos cuando hemos utilizado la visión normal para ver los productos que se venden, que se ofrecen en los supermercados, en los centros comerciales, en los escaparates que están exhibidos ya en los escaparates o en las estanterías, pues ahora tiene que ser, en muchos casos que tienen baja visión, tienen que hacerlo con el uso de ayudas que permitan salvar la distancia y el tamaño de los objetos que se nos ofrecen para poder informarnos de lo que estamos buscando. Ya en un espacio grande, como puede ser uno de los grandes almacenes, cuando vamos a buscar un departamento, una sección en la que se exhibirán sin duda los artículos que vamos buscando, pues ya tenemos rotulación en las salas, en los grandes espacios que nos van indicando las secciones por las que pasamos. Incluso si algún empleado nos indica hacia dónde tenemos que ir para encontrar la sección que buscamos, pues ellos mismos van dando referencias para que nosotros, con la ayuda personal que llevamos en la mano de un telescopio que nos permite ver a distancia, pues entonces podemos ir encontrando por nuestros propios medios el lugar que andábamos buscando. Yo creo que es muy importante que valoremos la autonomía personal. Es cierto que en una convivencia normal tenemos bastantes ayudas de la población, porque suele ser la gente suficientemente amable y educada como para prestar sus ayudas y es requerida, ¿verdad? Y si le pedimos a alguien una ayuda, por favor me leería, porque estoy buscando no sé qué, acaso es una estantería en la que hay un número muy variable de cajas o de paquetes o de objetos que tienen un tamaño más reducido y por tanto se van acumulando en la estantería. Bueno, pues alguien nos puede ayudar a encontrar dentro de lo que allí se exhibe lo que andamos buscando. Pero también es verdad que el sentir la autonomía personal, el que yo me lo encuentro, el que yo me valgo a mí mismo, el que yo tengo la autonomía suficiente para hacer la compra y sabiendo dónde ir y cómo llegar lógicamente con las garantías de salvaguardia, de que no tengo ningún problema, de que no he tenido ningún accidente, pues entonces uno se siente, pues como siempre se ha sentido, autónomo, valioso, una persona orgullosa de sí mismo y de sus logros en la vida. Entonces es muy importante tener pasión, llegar a tener pasión por ver todo aquello que esté a mi alcance. Yo quiero saber en qué mundo estoy, en qué entorno, con qué compañías, qué me ofrece lo que tengo en mi entorno, para lo cual puedo utilizar ayudas que me benefician a la hora de evaluar las cosas que están a mi alcance visual y que gracias a estos aumentos que proporciona la ayuda llegan a mí con toda seguridad ya por su denominación y por sus aplicaciones.
Por tanto, ya me encuentro yo en libertad de utilizar o no utilizar ahora o más tarde aquello que yo sé dónde está o que yo preveo que puede existir. Por tanto, yo creo que en la calidad de vida hay que valorar mucho también ese sentimiento de autonomía personal. Es decir, sí, si yo le digo a mi esposa, a mi esposo, si yo le digo a mi hija, a mi hijo, que me acompañen para ir a algún lugar, a comprar cualquier cosita, ¿no? Ir a por el pan o lo que sea, o un recado cualquiera de una u otra importancia, que se encuentra en las proximidades o que se encuentra a distancia. Entonces, pues tengo dos posibilidades. Una, esperar a que puedan ayudarme. Y otra, que puede coincidir con el momento que lo necesito o no. Pero, naturalmente, las cosas que a mí me gusta hacer, que me gusta tener al alcance y que las necesito cuando las necesite, son las que tengo que resolver yo mismo. Es decir, nada estará tan a tu gusto y tan a tu tiempo y tan justo a la mano de tu necesidad si no las haces tú, si dependes de que te las haga alguien. En otro tiempo se valoraba la vida de los reyes, de los magnates, de la gente que todo se lo daban hecho. Y dice, bueno, vives como un rey, todo te lo han hecho. Hoy día yo no quiero vivir como un rey. Afortunadamente puedo vivir como un rey, pero a condición de que ese rey soy yo. Es decir, que tengo yo la potencialidad de resolver mis propias necesidades, aunque para ello requieran pues ayudas especiales visuales, porque por la visión que me ha quedado desde mi nacimiento no es suficiente para resolver vía visual esas necesidades de información. Pero gracias a la rehabilitación visual, aquí estamos. Aquí estamos disfrutando de muchas cosas, disfrutando de los viajes. Desde hace muchos años viajo he viajado más. Ahora con la dichosa pandemia, pues mucho menos, pero todavía seguimos viajando. Este verano se ha podido viajar, en Navidades se podrá viajar y ya pues a partir de que haya más serenidad en el ambiente en cuanto a riesgos que se corren o no, pues seguramente que iremos incorporando más factores de los habituales en nuestra forma de vida. Y yo, desde luego, soy persona muy animosa para hacer bastantes cosas y sigo participando en las actividades de la Universidad para los Mayores, sigo haciendo ejercicio físico mediante el Tai Chi y el Pilates para mantenerme en buena posición de salud. Y naturalmente siempre estoy interesado en noticias e informaciones acerca de la alimentación y de la salud para incorporar actividades y establecer rutas y maneras de comportamiento que sean más beneficiosos para tener esta calidad de vida. Yo creo que les voy a dejar a ustedes con estas vivencias personales para que el director de este centro, Miguel Guzmán, que es el que me va a seguir en el uso de la palabra, pues les explique a ustedes lo que ellos hacen en este centro, cómo consiguen resolver problemas y cómo tienen ya un número muy grande de fieles usuarios de este centro que han alcanzado, gracias a los tratamientos de rehabilitación visual, una autonomía importante y una calidad de vida que siempre muestran mediante su agradecimiento. Muchas gracias a todos los que hayan presenciado esta charla por mi parte. Muy amables. Bueno, fantástico, Manuel. Fantástico todo lo que has transmitido de tu proceso desde la infancia. Quiero agradecer a la Unión de Pensionistas, a UDP, la oportunidad que nos brindan al Centro de Baja Visión Barañano de transmitir nuestro quehacer diario en las actividades a la hora de ayudar a las personas con discapacidad visual, con baja visión,
a recuperar las actividades de la vida diaria que han perdido y a recuperar esto que ha nombrado y tan importante que ha nombrado Manuel, que es la autonomía, recuperar independencia. Quiero agradecer a todos los presentes, a todos los que se han acercado al centro de Baja Visión, al centro de Baja Visión Marañano para presenciar directamente esta ponencia, esta presentación, y por supuesto también a todos los que nos están siguiendo a través de streaming, a través de YouTube. Bueno, pues Manuel ha hablado de dos aspectos de la discapacidad visual, de dos niveles de la discapacidad visual, ¿verdad? Y se han ido solapando y han ido navegando entre uno y otro. Ha hablado de ceguera y ha hablado de baja visión, porque aunque no está bien diferenciar los niveles, al final es una discapacidad visual que limita la realización de las actividades de la vida cotidiana. Administrativamente, pues no queda más remedio que establecerlo de esta forma y así es. Entonces, al hablar de estos dos niveles y al hablar de valores objetivos y al hablar de valores a nivel administrativo, pues no queda más remedio que cuando hablamos de estos dos aspectos de discapacidad visual, la ceguera legal y la baja visión, establecer qué valores son los que lo delimitan, ¿no? Por injusto que a la hora de acometer o afrontar una rehabilitación visual de una persona con dificultades visuales, esto conlleve, ¿no? Estos límites. Pero bueno, por establecerlos y que todo el mundo los conozca y que extenderlos, la ceguera legal está establecida en cuando una persona tiene una agudeza visual igual o por debajo del 0,1, creo que podría llamarse, aunque no está bien dicho, pero bueno, un 10% de agudeza visual, o un campo visual de 10 grados o por debajo de 10 grados. Y la baja visión está establecida en un valor de agudeza visual igual o menor de 0,3 o un campo visual igual o menor de 20 grados. Pero, como he adelantado anteriormente, a mi modo de ver, y de prácticamente la gran mayoría de las personas que nos dedicamos a la atención de personas con discapacidad visual, no dejan de ser valores quizás un poquito injustos y que dejan a muchas personas, o que dejarían a muchas personas fuera de esta posibilidad de la rehabilitación. Por eso, extendemos lo que consideramos más apropiado a la hora de definir una persona que tiene baja visión, que siempre anticipamos que cuando hablamos de baja visión hay un gesto visual, ¿bien? Y sin embargo consideramos que tiene baja visión cuando tiene una limitación visual que le dificulta la realización de las tareas de la vida cotidiana y ya no tiene ni solución médica, ni quirúrgica, ni óptica convencional. Entendemos por la óptica convencional pues las gafas correctoras, ya sean de visión lejana, visión próxima o multifocales para todas las distancias, las lentes de contacto y aquellas gafas para cerca que no sean más potentes de 4 dioptrías. Hay que tener en cuenta que esta condición, como muy bien ha apuntado Manuel anteriormente, esta condición de baja visión es más prevalente en las personas mayores de 65 años. Diríamos que aproximadamente el 80% de las personas que padecen baja visión superan esta edad de 65 años. Esto es porque las patologías que vamos a ver un poquito ahora por encima que inducen esta limitación visual, o bien, si se han presentado con anterioridad, la propia evolución ha ido llevando a que induzca una limitación mayor de la visión, ya sea por agudeza visual o ya sea por campo visual, o bien porque la propia enfermedad está relacionada con la propia edad de las personas. Bien, así, estas alteraciones oculares que están asociadas a las patologías oculares y que inducen baja visión, pues van a llevar disfunciones que son las que van a provocar o van a inducir la limitación visual, como es el caso de esto que llamamos aquí escotomas. ¿Qué es esto del escotoma? Pues esto escotoma es
la percepción que tienen las personas que sufren, por ejemplo, degeneración macular, ya sea en su forma húmeda o en su forma seca. Aquí vemos dos retinas, ¿bien? Una que representa una degeneración macular seca, con sus drusas ahí, y otra que representa la degeneración macular húmeda. Y estas personas perciben el mundo, en su gran mayoría, con una especie de velo o incluso mancha física, velo central, en el área central, que le dificulta justo discriminar aquellas imágenes que en ese momento quieren definir con mayor detalle. Sin embargo, presentan un resto visual en la periferia que, con una rehabilitación visual específica a nivel de enseñar a hacer una fijación excéntrica, una fijación lateral, pueden aprovechar para realizar todas aquellas tareas de su vida cotidiana que han perdido y quieren volver a recuperar. Bien, pues esto es lo que pasa a estas personas, por ejemplo, con degeneración macular asociada a la edad, pues Stargardt, que presentan esto que se llama escotoma, esta mancha central. ¿Bien? También podemos tener escotomas repartidos a lo largo de todo el campo visual, repartidos por toda la retina, por daños en toda la retina, como puede ser en el caso de la retinopatía diabética. ¿Qué pasa con la retinopatía diabética? Efectivamente, la diabetes es una enfermedad que puede aparecer en edades tempranas. Sin embargo, la propia evolución de la diabetes, si no se controla de forma adecuada, puede ir generando a lo largo de la vida también daños a nivel retiniano que paulatinamente se van agravando y van produciendo la aparición de estas manchas cada vez más extensas y más numerosas a lo largo de la retina, y que va dejando trocitos cada vez más pequeños y menos numerosos para poder aprovechar a la hora de realizar las tareas de la vida cotidiana. Por tanto, por favor, a todos aquellos que padecen diabetes, contrólense bien con su endocrino, con su médico de cabecera, y hagan todo aquello que les recomiendan por su salud general, pero también, que es lo que nos ocupa, por su salud visual. Bien. También vamos a tener enfermedades, patologías oculares que van a conllevar una reducción del campo visual periférico, y además de forma progresiva y gradual. Vamos a conservar la visión central, va a ser un caso, vamos a decir, como contrario al caso de la degeneración macular. En este caso sí tenemos la visión central, pero se va reduciendo el campo visual periférico hasta prácticamente quedar un campo como si estuviésemos mirando a través de un tubo, a través como si fuese un cañón de escopeta. Incluso aunque se tenga buena agudeza visual, aunque se tenga buena visión, es posible que la limitación de esa persona sea incluso muy superior al que padece de degeneración macular, porque la movilidad es muy compleja cuando se está viendo simplemente a través de un tubito. Estamos hablando de campos visuales muy cerrados, de 5, 7, 8 grados. ¿Cuándo sucede esto? ¿O con qué patología está relacionada? Bueno, pues con la retinosis pigmentaria, que suele tener una aparición en edades tempranas, en edades jóvenes cuando uno ya va empezando a ser adulto, pero conforme va evolucionando la enfermedad, este campo visual se va reduciendo cada vez más, produciendo una cada vez mayor limitación, y es posible que incluso la ceguera cuando ya se llega a edades más avanzadas, ¿no? Y también cuando se sufre glaucoma, como es la imagen de la retina que tenemos en la parte inferior. Poco a poco, si el glaucoma no está siendo controlado de la forma adecuada, si no se siguen aquellos consejos que el oftalmólogo, que es el especialista que lo trata, va recomendando al paciente, el campo visual se va a ir cerrando, cada vez limitando más su extensión, y por tanto limitando cada vez más la capacidad de realizar tareas de la vida diaria, sobre todo, como he dicho antes, a nivel de movilidad. Incluso socialmente, estas personas, cuando están hablando con una persona, es posible que solo puedan percibir su cara, el resto del cuerpo no son capaces de detectarlo, y si se acerca otra persona a su lado, no lo detectan y pueden pasar por antipatía a no saludarles, que es lo que muchas veces sucede con las personas que tienen discapacidad visual. Es decir, las personas que tienen discapacidad visual
no solo tienen dificultades a nivel de la realización de sus tareas de la vida diaria, sino que muchas veces socialmente van a tener también una afectación que muchas veces todo junto conlleva también una afectación a nivel emocional. Bien, las personas con degeneración macular pueden pasar también por no personas educadas, porque, como decía antes Manuel, son personas que pueden no reconocer los rostros de las personas con las que se cruzan y, por tanto, no saludarles. Y en el caso de estas personas que tienen restricción de campo visual periférico, por el glaucoma, por la retinosis pigmentaria, pues de la misma forma, porque no son capaces de percibir si hay una o más personas en un grupo numeroso. O incluso tropezarse con personas que están pasando a su alrededor, no entender ni con quién se han tropezado, y la persona que ha sufrido ese tropiezo, pues al final incluso poder enfadarse y no reconocer que la persona con la que se ha tenido el percance pues tiene un problema visual. Aprovecho aquí para señalar, en esos dos niveles que hemos hablado anteriormente, ceguera y baja visión, vamos a decir que una persona con ceguera, el resto de las personas les distinguen, porque en muchos de los casos o bien llevan un perro o llevan un bastón, y el resto de la población va a respetar y va a apartarse o va a ayudar de una forma activa, para una ayuda pasiva o una ayuda activa. A la persona con baja visión no se le distingue. Luego veremos una diapositiva, un símbolo que se está imponiendo para hacer más visible a las personas que tienen este tipo de discapacidad visual, ¿no? Y por tanto, si no saluda o si se tropieza, si lleva ese símbolo, poder saber que es porque realmente tiene una limitación visual. Bueno, continuamos con las disfunciones visuales y en relación con las patologías oculares. Vamos a tener también, además, una pérdida de la percepción de los contrastes. Esta disfunción puede ir sola o puede ir acompañada o generalmente acompañada a las dos anteriores, tanto a la pérdida de campo visual central, al escotoma central, a esa mancha, como a la reducción del campo visual periférico. Y realmente, cuando hemos hablado de reconocimiento, por ejemplo, de los rostros, tiene mucho más que ver con la pérdida de la percepción de los contrastes, de lo que llamamos sensibilidad al contraste, que con la pérdida de agudeza visual. Una cara es grande. Sin embargo, ¿por qué es tan difícil reconocerla por las personas que tienen baja visión? Porque realmente, como bien ha ido apuntando Manuel anteriormente, las facciones de las caras no resaltan sobre el fondo. La nariz no resalta sobre el fondo de la cara. Los ojos generalmente no resaltan. La boca, si es como la mía que parece una puñalada en un tomate, y no tiene labios, pues menos todavía. ¿A qué se ha referido Manuel antes? Si hay un bigote, si hay una barba, bien, características, si hay un peinado característico, esos son elementos que ayudan a reconocer a una persona. ¿Por qué? Porque contrastan con el gesto. ¿Bien? Por tanto, hay que tener mucha atención muchas veces en la evolución de la disfunción, de la patología, a este valor de sensibilidad a contraste que se puede cuantificar además. Y todos, prácticamente la totalidad, el 99,9% de todas las personas que sufren baja visión relacionadas con patologías oculares, ya sean a nivel de la retina, ya sean a nivel del cristalino, ya sea a nivel de la córnea, sufren de un acusado deslumbramiento. De un acusado deslumbramiento, entre 2 y 3 veces más que una persona, la hora de desaparecer, podría subir el volumen que se puede compensar de forma activa con unas gafas de altavoz, posteriormente unas lentes que vamos a ver que se denominan filtros selectivos para confundir la luz, y lo recalcaremos en su momento, no hay que confundir con las gafas de sol convencionales. ¿Bien? Vamos a ver ahora un vídeo. Bueno, en este vídeo estamos representando en una sola persona que va paseando por una conocida calle de Madrid, que es la calle Preciados, conocida y concurrida calle de Madrid. Es una persona que la pobre va sufriendo todas las patologías que hemos comentado de forma consecutiva. Y en este caso estamos viendo
cómo poco a poco esta persona que presenta degeneración macular y conforme va reduciéndose su agudeza visual, este velo que hemos dicho, esta mancha activa, está dificultando el reconocimiento de los detalles con los que se van cruzando. Por supuesto, el reconocimiento de caras, y ir hacia delante, el reconocimiento de los carteles de las tiendas que hay en esta calle, pero le permite caminar ya que la retina periférica queda respetada. En los estadios iniciales y medios, en los estadios profundos puede verse afectado también. Son personas, pacientes que responden muy bien a la rehabilitación visual programada y personalizada en baja visión. En este caso estamos viendo, vamos a ver cómo se va reduciendo la sensibilidad al contraste, la agudeza visual, por una alteración en la córnea, que se llama leucoma, después de las distrofia corneales, pero sobre todo vamos a percibir también, si lo miramos fijamente, ese deslumbramiento que está sufriendo él mismo. Si nosotros nos quedamos mirando a la pantalla, vamos a ir sintiendo esa molestia, ese deslumbramiento. Y que, como he dicho antes, con la interposición, como vamos a ver ahora, de un filtro selectivo, nos va a permitir distinguir mucho mejor esos contrastes. Es un filtro selectivo con corte en longitud de onda corta, la radiación ultravioleta y la luz violeta y la luz azul, específicos para personas con baja visión. Bien. El pobre ahora va a sufrir otra patología. Que es la reducción del campo, otra disfunción, que es la reducción del campo visual periférico, como hemos dicho antes, con la retinosis pigmentaria. En este caso, en el ángulo superior izquierdo, en lugar de irse modificando la agudeza visual, en lugar de irse reduciendo la agudeza visual, se va reduciendo el campo visual. Y aquí pueden ver exactamente esto que yo les expresaba. Van caminando, se van cruzando personas, y él, ya las personas que aparecen lateralmente ya no las distingue y podría tropezarse con ellas. Aparte de reducirse mucho el número de objetos y personas que aparecen en el entorno del campo visual, del resto del campo visual que le queda. Normalmente estas personas han de ayudarse con bastón o bien con una, aun teniendo buena agudeza visual, aun pudiendo ser capaces de leer una letra del tamaño de un periódico, necesitan utilizar un bastón para poder deambular, para distinguir los obstáculos con los que se pueden ir cruzando, o una ayuda visual, unas más clases, una gafa de realidad aumentada que les enseñaré más adelante. Bueno, en el caso de las cataratas se va sufriendo una pérdida de agudeza visual generalizada, sin afectación del campo visual, se produce pérdida de agudeza visual, pérdida de sensibilidad al contraste, aumento del deslumbramiento. ¿Qué sucede? Las cataratas, como patología que induce baja visión, realmente en los países desarrollados no es una patología que se vea de forma habitual en los centros de rehabilitación de baja visión, porque la mayoría de las personas que sufren discapacidad visual por cataratas realmente la van a resolver con cirugía. ¿Bien? Pero hay un pequeño grupo de personas que, o bien por características, por patologías sistémicas, sobre todo a nivel cardíaco, no pueden intervenirse, que al final pueden sufrir baja visión por cataratas, o aquellos que por peligrar más todavía o por poder inducir sobre una peor evolución de la patología de base o a nivel ocular de la persona, también el especialista decide que no es conveniente la cirugía. Y por último, pues vemos cómo van creciendo esos velos, esos escotomas, el número y en extensión, pues en el caso de la retinopatía diabética, como vimos también en las diapositivas anteriores, y que van dejando cada vez menos espacios para que los técnicos de rehabilitación, los especialistas en rehabilitación visual en baja visión puedan aprovechar para mejorar la calidad de las personas que lo sufren. Por tanto, vuelvo a llamar a las personas que tienen diabetes que sean muy cuidadosos con su salud general, con su control de la glucemia. Bien.
Bien. Está claro, evidentemente, que estas personas que sufren estas disfunciones relacionadas con estas patologías y, como hemos apuntado, se pueden beneficiar aproximadamente el 80% de las personas que tienen este tipo de discapacidad visual, se pueden beneficiar en un programa, en un protocolo personalizado de rehabilitación en baja visión. Al decir protocolizado, quiere decir que hay que seguir un programa certificado y seguido e implementado por un equipo multidisciplinar de optometristas, terapeutas ocupacionales y psicólogos. Ha habido en un momento en que he hablado de la afectación emocional por la pérdida de la realización de las capacidades, de la capacidad de realizar actividades de la vida diaria y de esa pérdida de autonomía y de independencia que tanto ha hablado antes Manuel. Pues, ¿en qué va a consistir este protocolo de atención? Pues, evidentemente, aquí bueno, hay una serie de parámetros, pero vamos a resumirlo en una evaluación específica y detallada de las capacidades visuales de la persona, de qué visión disfruta esa persona. Fíjense que no estoy hablando de la visión que ha perdido, estoy hablando de la visión que disfruta, porque a nosotros nos interesa más la visión que queda, el cómo ve, y la visión que le queda más que la que ya ha perdido. Esa no vamos a poder hacer nada. Sin embargo, con la visión que tenemos con el gesto visual, el remanente visual, sí que podemos hacer mucho para poder ayudarle. Vamos a evaluar con este grupo de actividades su capacidad visual, cómo está su gesto visual. Vamos a prescribir los productos de apoyo, las ayudas para conseguir aquellos objetivos que nos ha planteado la persona, cuáles son aquellas tareas en las que quiere mejorar. Aprovecho para recalcar lo que ha dicho Manuel también. En baja visión no mejoramos la visión de las personas. No podemos hacer unas gafas que sirvan para todo, como cuando uno solo sufre miopía o hipermetropía, astigmatismo o presbicia. No. Vamos a trabajar vamos a implementar ayudas, productos de apoyo que van a inducir en la mayoría de los casos ampliación y que van a ir dirigidas a actividades concretas de la vida diaria. Por tanto, es necesario que conozcamos cuáles son aquellas tareas principales que las personas con discapacidad visual han perdido y que les es importante en su vida recuperar. Bien, pues vamos a prescribir estas ayudas, estos productos de apoyo para conseguir la realización de esas tareas, de esos objetivos, y se pasa a la rehabilitación propiamente dicha, que va a consistir en la rehabilitación, la enseñanza y la utilización del gesto de la mejor forma posible del gesto visual, ya sea con técnicas de fijación excéntrica, de una fijación lateral, o ya sea con técnicas de rastreo visual para mapear mejor el campo visual, la enseñanza, el entrenamiento en la correcta utilización de las ayudas o productos de apoyo que se han prescrito, y en aquellos casos necesarios, como he dicho antes, que aunque tengan una buena agudeza visual central, pero tienen un problema de visión periférica importante y necesiten el uso de un bastón, pues entrenamiento en orientación y movilidad. También, por supuesto, en la ejecución de diferentes habilidades de la vida diaria, sea el aseo personal, cocinar, planchar, el reconocimiento de monedas, bien, todas aquellas cosas que son tan cotidianas y muchas veces nos centramos en tareas complejas como puede ser leer, ver la televisión, ver número de autobús, ir al cine, manejar un ordenador, manejar un teléfono móvil, pero hay veces que dejamos de lado aquello tan básico, tan esencial como son las tareas más cotidianas, ¿no? Que es poder afeitarse, maquillarse, depilarse, cortarse el aseo de las manos y demás. Pues este apartado del programa de rehabilitación visual tiene un espacio esencial en ello. Y en todo este proceso, de principio a fin, actúa y tiene intervención el profesional psicólogo. Por tanto, tenemos 4 profesionales que van a intervenir en la atención de una persona con baja visión, que es, por supuesto, el oftalmólogo, los optometristas, los terapeutas ocupacionales y los psicólogos. ¿Bien? Cuando ya entrando de una forma más concreta en los productos de apoyo, en las ayudas de baja visión,
lo vamos a poder clasificar de diferentes formas, pero bueno, yo he escogido esta que tenemos aquí, que es clasificarlas en ayudas ópticas, que son ayudas relacionadas con la ampliación de las imágenes, ayudas electroópticas, que son ayudas que van a combinar tanto la electrónica como complejos sistemas de ópticos, de elementos ópticos, ayudas no ópticas y ayudas no visuales. Y hasta antes de ayer, comenzábamos viendo con más detalle las ayudas, empezando por las ayudas ópticas tradicionales. Pero ya desde hace unas semanas, desde hace unos meses, les vamos a dar más prevalencia, más importancia, o lo vamos a poner primero, las ayudas electrónicas o electrónicas y las nuevas tecnologías. Porque cada vez, primero, su implementación en número, el número de ayudas de este tipo que disponemos para poder ofrecer y atender a los pacientes con baja visión es mayor, y además su presencia, el peso específico que tienen en los programas de rehabilitación cada vez es mucho mayor. Y yo creo que merece la pena el que nos entretengamos un poquito más de tiempo en ellas, porque también, por otro lado, son las más desconocidas hasta ahora. Y he puesto este apartado justo al lado del símbolo que les comentaba anteriormente, que se está implantando de una forma natural para que las personas con baja visión sean visibles, ¿no? Hemos dicho que a una persona con ceguera le vamos a distinguir bien porque lleva un acompañamiento de un perro, o bien porque va con un bastón, o bueno, va acompañado por una persona, pero a las personas con baja visión no se les... no son visibles, no se les detecta y, sin embargo, se ha implantado la chapa, unos carteles y una chapa que se pueden llevar a estas personas, como está que ven en la imagen, en la diapositiva, que dice tengo baja visión, de modo que cualquier persona que esté delante de esta persona puede saber que en mayor o menor medida o de una forma u otra esta persona tiene una limitación visual y que, bueno, a lo mejor necesita que tengamos una consideración un poquito más especial. Si no nos ha reconocido, pues decir, oye, que soy Miguel, ¿bien? Y presentarnos nosotros en lugar de esperar a que nos saluden los demás. Bien, pues vamos con estas ayudas. Las ayudas electroópticas van a utilizar sistemas ópticos y electrónicos, como he dicho anteriormente, y el primer grupo que tenemos son las lupas televisión. Las lupas televisión o circuitos cerrados de televisión llevan con nosotros ya muchos años. Ya desde hace aproximadamente 30 años, 35 años, podemos decir que existen lupas de televisión. ¿Qué sucede? Que ahora mismo tienen un gran boom, ya que la tecnología, los avances tecnológicos que se han implementado en ellos son mucho más precisos y la ayuda que ofrecen pues es mucho más versátil también y abarca muchas más posibilidades. Existen dos grandes tipos de lupas televisión. Unas son las portátiles, que las podemos llevar con nosotros a diferentes lugares y normalmente indicadas para una lectura ocasional o media, no para lecturas muy prolongadas, o para esta lectura prolongada de sobremesa, como esta que estamos viendo a mi lado, y que va a permitir el tener una lectura mucho más precisa, mucho más suave, ¿bien? Cuando nos estamos refiriendo a textos prolongados, un libro, un periódico, una revista y demás. Podemos ver con más detalle las ventajas que tienen estas lupas televisión. Primero, podemos modificar el aumento. Aparte, y además podemos implementar ampliaciones muy altas, mucho más altas que la que pueden implementar las ayudas tradicionales, las ayudas ópticas tradicionales, en función de las necesidades de cada paciente. Conforme incrementamos más aumento, el campo visual se va reduciendo y el movimiento que hemos de realizar del texto va a ser mayor, pero va a permitir
aquellas personas con pérdida de visión profundas que puedan acceder a la información que de otra forma no podrían acceder. Y para aquellas situaciones de uso más ocasional, por ejemplo, ir a la compra, ir al banco, podemos utilizar lupas televisiones portátiles que nos van a permitir también incrementar el tamaño o reducirlo, ¿bien? Y lo único que tenemos que hacer es mover la lupa televisión a lo largo del texto que nosotros queremos discriminar y queremos leer. Entre medias de ambas, de las lupas televisiones portátiles y las lupas televisiones de sobremesa, se están implantando también las lupas televisiones tipo tablet que permiten una lectura intermedia, son para personas lectoras de textos prolongados, pero no de forma muy asidua, y cubren un gran número de necesidades que las otras no cubren. Y además pueden ser portables, lo cual es una ventaja para aquellas personas que se trasladan de un domicilio a otro con frecuencia durante el año, ¿no? Tienen diferentes residencias y se desplazan durante el año a cada una de ellas. Por otro lado, y vamos a representarlo con la lupa televisión de sobremesa, permiten el cambio de lo que se llama polaridad, que es el cambio de la figura sobre el fondo. Como es este que tenemos aquí. Bien, aquí estamos en polaridad positiva, negro sobre blanco, o polaridad negativa, blanco sobre negro. ¿Qué ventaja puede tener el que cambiemos la polaridad a blanco sobre negro? Pues vamos a incrementar el contraste, vamos a reducir el deslumbramiento y también vamos a reducir un poquito ese parpadeo, esa tremulación que muchas veces tienen las imágenes de las pantallas electrónicas. ¿Bien? Por otro lado, nos van a permitir un mantenimiento del enfoque. Independientemente de la distancia a la que nosotros nos situemos de la pantalla, el enfoque se va a mantener. Con las ayudas ópticas convencionales hemos de mantener una distancia fija y, en muchos casos, estrecha, muy cercana y con muy poquita profundidad de foco. ¿Cómo se traduce esto de profundidad de foco? Pues con muy poquita capacidad de desplazar el texto en distancia con respecto a nuestros ojos. A un pequeño intervalo que nosotros desplacemos la lectura va a aparecer desenfocado. Esto no sucede en el caso de las lupas televisión. Y además, todas ellas disfrutan de un amplio campo por debajo del sistema óptico, que es la cámara, que goza de un amplio campo que nos va a permitir la realización de actividades manuales, como pueda ser enhebrar una aguja, arreglar un enchufe, hacer una manualidad, por ejemplo. Bien. Avanzando dentro de lo que son las ayudas electrónicas, dentro de lo que son las nuevas tecnologías, pues van a aparecer sobre todo, y vamos a pasar un poquito rápido sobre ello porque nos podríamos dedicar toda la tarde a hablar de ellos, sobre las opciones de accesibilidad de los diferentes dispositivos electrónicos que tenemos a nuestra mano, como son los ordenadores, los smartphones y las tablets, las tabletas. Ellos ya en los software, en los sistemas operativos, incorporan unas opciones de accesibilidad que van a hacer más fácil el uso de estos dispositivos, así como la interpretación de aquellas imágenes o de aquellos textos o de aquellos objetos que van a aparecer en ello. Y también se van desarrollando de forma en torrente, en cascada, no da tiempo prácticamente a conocerlos todos, todas se van desarrollando diferentes aplicaciones para diferentes actividades diarias de ampliación, movilidad, relación con el entorno, aplicaciones que se pueden descargar a estos dispositivos y que van a facilitar también la realización de actividades diarias de las personas que usen estos dispositivos y que tienen discapacidad visual. Nos vamos a centrar más en aquellos dispositivos diseñados de forma directa para personas con problemas de visión, para personas con baja visión. Estamos hablando de dispositivos
que generalmente están adaptados en unas gafas y que constan de una cámara que capta las imágenes y la tratan ya de forma que la puedan transmitir verbalizándola, como el que vamos a ver el primero, como es el sistema ORCAN, mediante un software OCR de reconocimiento óptico de caracteres, o bien transformar la imagen en una imagen digital que se va a poder tratar y modificar tanto en ampliación, contraste, brillo, para aportar y suplementar las limitaciones visuales de la persona y optimizarlo al máximo para que puedan realizar aquellas actividades. Lo prometido es deuda y por eso el primer dispositivo que vamos a ver es el sistema ORCAN, que cada vez también está desarrollando diferentes evoluciones. El sistema ORCAN consta de un pequeño dispositivo, de un pequeño aparatito de... Vamos a esperar a que termine. Muy bien. Es un dispositivo que, como ven, nos va a informar de aquello que está captando. Se adapta mediante unos imanes a unas gafas, si es con graduación porque la persona los usa, pues con graduación, y si no, pues lógicamente sin ella, y va a captar imágenes y verbalizárnosla, la información de esta imagen gracias al software OCR de reconocimiento óptico de caracteres que tiene instalado. Bien, hay diferentes evoluciones. Este es el ORCAN Maya 2, hay otro que es el Pro, que incluso responde a órdenes verbales nuestras, bien, sin necesidad de que nosotros lo activemos manualmente. Y podemos ver ahora en un vídeo cómo, un momentito que me voy a desplazar, me van a desaparecer, pero yo enseguida aparezco aquí otra vez. Un ejemplo de cómo actúa este sistema ORCAN. Es decir, es capaz de captar los colores de superficies, es capaz de reconocer códigos de barras, de informarnos con un simple gesto nos da la hora. Y escanea un texto y nos puede verbalizar todo aquello que capta dentro de su campo de visión. La de la regla de las manos. Jornada tras jornada hay algún equipo que clama contra su normativa. Un galimatías que pocos jugadores entienden y que va cambiando temporada tras temporada, lo que dificulta su entendimiento y crea mayor confusión. Desde el comité arbitral consideran que tienen un elevado acierto en dichas acciones y aseguran que el criterio es homogéneo en todos los árbitros, algo que ponen en duda futbolistas y técnicos. Es posible que haya más texto a continuación. Bien. Suba el texto y vuelva a intentarlo. Nos acaba de informar que hay más texto, ha detectado que hay más texto, pero dentro de su campo de actuación no lo ha detectado y nos está invitando a que modifiquemos la posición de la cámara para captar el texto siguiente. Y ahora nos ha dicho que no hay suficiente luz y por tanto podamos cambiar la posición. Una vez captada la imagen, la verbaliza, la ha escaneado, la verbaliza y no es necesario que sigamos manteniendo la posición de la cámara enfocando al texto que se está leyendo. Por tanto, es un dispositivo que nos va a permitir recibir información tanto de nuestro entorno, dentro de nuestro entorno hay algo que no aparece ahí, y es que es capaz de reconocer y nombrarnos rostros de personas, a personas que previamente, sí, eso sí, lógicamente, hayamos memorizado, incluso con mascarilla.
captamos la imagen de la persona sin mascarilla y aunque la persona lleve mascarilla, nos la nombra y la reconoce porque hace un reconocimiento de varios puntos. Bueno, porque lo vean de forma directa, vamos a hacer una pequeña demostración. Vale. Suspendiendo. Pulse de nuevo para amagar. Suspendido. Bueno, se nos ha apagado sin querer, ahora lo hacemos. Activando. La carga de la batería es del 73%. Muy bien. Que cuando ella tuviera una hija, no habría otra palabra con el mismo significado que pudiera servirle de nombre. Pero Blanca le dio la idea de usar lenguas extranjeras, lo que ofrece una amplia variedad. Alba estuvo a punto de nacer en un mes de... La hora es 18:14. Bien. Yo creo que da escalofrío, realmente, el poder ir disponiendo de esta tecnología. Bien. Hay diferentes evoluciones. Hay una evolución actual que se denomina Pro, ya que responde también a comandos de voz y en vez de leer cuando yo le señalo la esquina del texto, como ha hecho ahora, han podido ver cuando yo se lo he señalado a la cámara, puede iniciar la lectura simplemente diciéndole con comando de voz lectura desde una palabra, lectura desde entonces, por ejemplo, y va a leer desde la palabra entonces todo el texto o leer desde un titular en concreto que nosotros le nombremos y así sucesivamente. Bien. Otra clasificación de los dispositivos electrónicos específicos diseñados para baja visión y que constan de una cámara que capta las imágenes son las gafas de realidad aumentada. Gafas de realidad aumentada que funcionan, aunque se llaman las dos realidad aumentada, unas funcionan mejor en minificación de la imagen y por tanto son muy aptas para las personas que tienen una disfunción por restricción de campo visual periférico, por reducción del campo de la periferia, por el glaucoma o la retinosis pigmentaria, o aquellas que funcionan con magnificación, aumentan, tienen una buena capacidad de ampliación del tamaño de los objetos y de las imágenes, y que son más idóneas para aquellas personas que tienen baja visión por reducción de agudeza visual, de sensibilidad al contraste, ya sea pues, por degeneración macular, pues, por problemas corneales, bien, o en retinopatía diabética también. Y vamos a ver primero un poquito rápido el sistema que se denomina RetiPlus para que ayuda en gran medida a las personas con baja visión por reducción del campo visual periférico. Son unas Smart Glasses, son estas que les presento aquí. Que se adapta, la persona se las puede adaptar por encima de sus gafas o también puede llevar un clip con su graduación. Y al activarlas, lo que va a hacer es que vamos a poder posicionar el campo visual que capta la cámara dentro del campo visual útil de la persona. Y además con la minificación suficiente como para que la persona pueda captar todo el campo visual necesario que le permita una seguridad en la movilidad y una seguridad en la deambulación. En todos estos dispositivos vamos a poder modificar parámetros como efectivamente el tamaño de la imagen, el contraste, el brillo, o incluso vamos a poder seleccionar un modo, a lo mejor es difícilmente visualizar esto que voy a decir o entenderlo, un modo contornos, es un modo en el que se presenta la imagen en blanco y negro y resalta los contornos de aquellos objetos que tenemos alrededor, como pueden ser, por ejemplo, algo tan peligroso como unas escaleras, sobre todo cuando tenemos que bajarlas. Y son actualmente la única ayuda que realmente sirve y es útil para aquellas personas con reducción del campo visual periférico, sobre todo cuando este es muy pequeñito y que en su mayoría presentan ceguera nocturna.
las personas con retinosis pigmentaria, además de percibir un campo visual muy pequeño, presentan lo que se denomina nictalopía o ceguera nocturna, que es una percepción de muy poca luminosidad en todos los ambientes, prácticamente menos de la mitad de la luminosidad que recibimos nosotros. Si ustedes están percibiendo la luminosidad de la sala en la que estamos nosotros ahora mismo, una persona con retinosis pigmentaria la estaría percibiendo como si estuviese en un restaurante intimista, de estos que generan un ambiente muy, muy íntimo para estar de forma agradable y que no estén las luces brillantes. Pues esto es como lo percibían ellos normales. Por tanto, estas personas que entran en un restaurante de ese tipo automáticamente es como si entrasen en una cueva. No se pueden desenvolver. Bien. Y viene a sustituir de forma muy activa todos los sistemas tradicionales anteriores y que han quedado ya obsoletos para ayudar a estas personas porque tampoco eran muy prácticos, como son lentes negativas que reducen el tamaño de la imagen y por tanto hace que quepa más campo visual dentro a través de la lente que está mirando, o los telescopios puestos de una forma invertida, ¿no? Este telescopio que es de forma directa, pues si yo lo pongo, si lo pongo de esta forma, aumento el tamaño de la imagen y como si todos han utilizado un telescopio prismático, saben que la sensación que da es que las imágenes están más cerca y por tanto más grandes. Si lo pongo del revés, hago el efecto contrario. Minimizo el tamaño de la imagen, se ve más pequeño, pero veo mucho campo visual. Si es un telescopio de 2 aumentos, pues cuando lo veo de forma directa, el tamaño de la imagen aumenta el doble. Si lo pongo de forma inversa, la imagen es la mitad, pero veo el doble de campo visual. Esa es la relación que podemos tener. Y la otra parte, la otra clasificación que tenemos de las gafas de realidad aumentada, de las Smart Glasses, son aquellas que funcionan sobre todo con una calidad de ampliación muy buena, como son este sistema eSight o el sistema Jordi que tenemos aquí, o el sistema ACSight, que es el que yo les voy a presentar. Y aunque parezca más aparatoso que los anteriores, realmente, personalmente, y por eso se lo presento, me gusta más porque es un sistema abierto. De hecho, Manuel Cejudo he tenido más bien yo el privilegio de que lo haya probado Manuel Cejudo y que me haya informado de sus ventajas y también sus inconvenientes, porque también los tiene, y de sus utilidades. Es tan aparatoso, puede parecer que es, pero realmente su peso es muy liviano, queda muy repartido por toda la cinta y la característica que lo diferencia del resto es que permiten la deambulación, ya que estamos en un sistema abierto. A mí la cámara me está presentando en 2 pantallitas, en 2 displays, las imágenes que está captando y yo, mediante este mando, voy a poder aumentar o reducir su tamaño, voy a poder también cambiar el brillo, el contraste y demás, pero además cuando yo miro por fuera de esas pantallas que me están proporcionando una imagen más detallada de los objetos que yo quiero recibir y percibir con mayor discriminación, me va a permitir, mirando por fuera de ella, poderme moviendo, cosa que no sucede con las otras 2 opciones que tenemos ahí y que habría que utilizarlas de una forma que se denomina bióptica, que es alternando la visión a través del dispositivo o por fuera del dispositivo para orientarnos dentro del medio, dentro del entorno en el que nos estamos moviendo. Son elementos que pueden inducir una ampliación de hasta 15 veces, 16 veces el tamaño original del objeto, por tanto, discriminarlo con mucho detalle y muy apto también para personas con pérdidas de campo visuales, personas con pérdidas de visión muy profundas. Si tratamos vamos a apagar un poquito la luz para que veamos un poco cómo funciona. Aquí en esta pantalla realmente estamos viendo qué es lo que está viendo esta persona que está utilizando el ACSight. Está mirando a este cartel, que todos intuimos que es de un aviso de que hay un extintor, y prácticamente nosotros desde aquí no lo podríamos distinguir, y sin embargo la imagen que está presentando a través del ACSight, en la ampliación que puede implementar, permite su discriminación. ¿Bien? O bien esta persona que está manejando un ordenador, el tamaño con el que está distinguiendo las letras del teclado
le permite discriminarlas y de otra forma no sería posible. Y esta imagen que aparece ahí, porque este ACSI también disfruta de esa opción de modo contornos, es un poco lo que les estaba explicando antes cuando también estaba explicando el sistema Retiplus idóneo para personas con campo visual, restricción de campo visual periférico. Bien, bueno, pues sin extendernos más en este aspecto y sabiendo que son un tipo de ayudas que nos están presentando gran versatilidad para ayudar a las personas con baja visión, con discapacidad visual y que cada vez se van a ir implementando con mayor prevalencia y en número también, porque cada vez están apareciendo cada vez más proyectos. Vamos a dar un repaso quizás por estas ayudas más tradicionales y que no en vano siguen siendo también el grueso en las prescripciones, en los programas de rehabilitación de las personas con baja visión. Bien, que van a ayudar a realizar distintas actividades en visión lejana, ¿no? Como pueda ser reconocer rostros de personas, como decía Manuel, el poder reconocer números de un autobús, poder ver la televisión, reconocer los semáforos o poder, como en el caso de este niño, poder ver un cartel o una pizarra. Y una de las ayudas más esenciales en la atención a personas con baja visión y para tener esa visión lejana, pues ya la ha presentado Manuel y que es su acompañante prácticamente todos los días, que es el telescopio manual. Hay diferentes posibilidades con diferentes potencias, diferentes aumentos, 4, 6, 8, 10, que es el que usa Manuel y que va a permitir, por ejemplo, poder distinguir, como hemos visto antes, número de autobuses. Pero también, como tiene la capacidad de enfocar a distancias cortas, nos va a permitir poder, por ejemplo, distinguir precios en un escaparate. Los precios cuando vamos a una compra, cuando nos estamos enfrentando a un mostrador de carne, un mostrador de pescado y demás, poder distinguir las características y los importes de cada uno de los productos que tenemos ahí. Poder distinguir los números, las estaciones, los letreros de las estaciones de metro, los paneles en un aeropuerto, poder distinguir con detalle un autor en un museo, ¿vale? El pintor de un cuadro de un museo, o con mayor detalle también una escultura o la fachada de un edificio. Por tanto, el telescopio manual es prácticamente una ayuda principal, esencial y que todas las personas con baja visión normalmente deben utilizar y deben usar. Siempre prescrito con la potencia adecuada, personalizada y con el entrenamiento y usado con el entrenamiento adecuado para él. Estas ayudas telescópicas, estas ayudas para visión lejana, también se pueden utilizar adaptadas en gafas, como las que está llevando esta persona. Son telescopios que están situados en la parte superior de unas gafas, son telescopios de pequeño tamaño y que nos van a permitir el poder ir caminando. Hay que tener en cuenta que si miramos a través de un telescopio, la imagen aparece más cercana, por tanto, tendríamos dificultades a caminar si estamos mirando siempre a través del telescopio. Pues en este caso, podemos ir caminando porque vamos orientándonos con nuestra visión natural, pero cuando queremos distinguir una imagen con mayor detalle, simplemente bajando la cabeza, alineamos nuestra línea visual con el eje del telescopio y aprovechamos la ampliación que nos ofrece, ¿no? En este caso es un telescopio que tiene dos aumentos. Por tanto, cuando yo miro a través del telescopio veo el objeto el doble de grande o al doble de la distancia de lo que normalmente lo estaría viendo de forma natural. Vemos ahora cómo se utilizaría esto. Esta persona lleva estas gafas con los telescopios en posición superior y quiere distinguir un panel de un aeropuerto. Simplemente bajando la cabeza puede alinear su eje visual con el telescopio y por tanto aprovechar el aumento que le está proporcionando. Una vez que ya lo ha distinguido, podemos levantar la cabeza y seguir deambulando. Ya hay legislación en varios países de Europa y en España en concreto de la posibilidad de conducir con este tipo de gafas. Hasta hace poco no existía, solo en Estados Unidos
y en Dinamarca y demás, pero ahora ya en España ya hay legislación para poder conducir con estas gafas, siempre y cuando que con ellas se llegue a un mínimo también, ¿no? Como siempre. Por lo tanto, poco a poco vamos avanzando en que las personas con discapacidad visual puedan ampliar su número de actividades y algo tan importante para muchos de ellos como es la conducción. Y en visión lejana, bueno, en general en prácticamente todas las actividades, pero bueno, está más relacionado con el exterior, porque es donde la luz ejerce una mayor incidencia y un mayor deslumbramiento. Es necesario la implementación de gafas con filtros selectivos, que, como he dicho antes, afecta a prácticamente, el deslumbramiento afecta a prácticamente todas las personas que tienen patologías oculares que inducen baja visión, y a su vez reduce todavía más, como vemos ahí, la percepción de los contrastes. Aquí, si apagamos la luz lo vemos un poquito mejor. Aquí tenemos, no, tampoco mucho mejor, pero bueno, tendríamos un vaso en una encimera, aquí un tenedor en una encimera. Al existir ya un vaso de cristal en una encimera de granito, pues es difícilmente distinguible, pero si encima está justo iluminado por una fuente de luz intensa, porque está entrando el sol a través de la ventana de la cocina, pues ese contraste es muchísimo menor. Sin embargo, si se utiliza un filtro selectivo, además de reducir esa sensación de deslumbramiento, vamos a incrementar la percepción de los contrastes. Esto lo vamos a ver en una diapositiva que tenemos aquí. Aquí tenemos una persona que está observando una fachada. En la parte inferior vemos aquella parte de la fachada que no se está observando a través del filtro selectivo, que prácticamente las ventanas no se perciben, no se distinguen. ¿Cómo se perciben? A través de un filtro selectivo. ¿Y cómo se percibiría? A través de un doble filtro selectivo, es decir, cada vez el contraste es mucho mayor. ¿Bien? Es bastante gráfico esta imagen. No confundamos un filtro selectivo específico para personas con baja visión que cursan con patologías oculares con las gafas de sol convencionales. Las gafas de sol convencionales son idóneas y necesarias también para el resto de la población, para todas aquellas personas que necesitan protegerse de la iluminación y que deben protegerse de la iluminación, pero no tienen afectada su visión, no tienen enfermedades oculares. Una vez que se padece una enfermedad ocular que induce baja visión, es necesario, imprescindible, la utilización de un filtro selectivo. La lente solar convencional bloquea hasta una parte de la radiación que produce deslumbramiento, la necesaria para toda la población en general. El filtro selectivo, y además es muy oscuro, con lo cual resta visión. Restaría más visión a aquella persona que tiene ya una limitación visual. El filtro selectivo bloquea toda la radiación ultravioleta y además lo que denominamos longitud de onda corta, que es la luz violeta y la luz azul, pero son lo suficientemente claros como para no restar visión. Tienen unas coloraciones diferentes, hay diferentes cortes, tienen unas coloraciones diferentes como son este amarillo que tenemos aquí, y se pueden adaptar en cualquier tipo de gafas graduadas, pero es muy conveniente la utilización en gafas con protección 360 grados y que se pueden superponer sobre las gafas graduadas de la persona, como son estas que protegen por la parte superior, por la parte lateral y la parte inferior, de modo que toda la luz que pasa al ojo pasa a través del filtro y por tanto la persona está siempre protegida de forma continua, de forma absoluta. Bien. Y ya prácticamente llegando al final, para tranquilizar a las personas que están en toda la parte técnica, audiovisual y de conexión con el streaming, para terminar un breve repaso a las ayudas o a las tareas en visión próxima, actividades en las que podemos ayudar con producto de apoyo de baja visión, como es, lo hemos comentado, maquillarse, ocio, como pueden ser jugar las cartas, coser. Aquí vemos una persona que está cosiendo con un sistema telescópico y aquí otra que está cosiendo, como hemos dicho antes, por debajo de una lupa televisión. ¿Bien? Pero sobre todo la actividad visual en visión próxima más demandada a nivel de necesidad de ayuda, por supuesto, es la lectura. Y para ello
vamos a poder utilizar diferentes productos de apoyo, unos adaptados en gafas y otros manuales. Adaptados en gafas, pues tenemos las gafas de gran aumento, de gran poder de ampliación, que se denominan técnicamente microscopios. Bien, son gafas de un alto poder dióptrico y que se van a prescribir con la ampliación que requiere cada persona, con la potencia que requiere cada persona, y sí que lo que va a suceder es que la distancia a la que va a ser necesaria situar aquel objeto que queremos ver, el texto que queremos leer o la actividad o una fotografía que queramos discriminar, pues va a ser tanto menor en función de cuanto mayor potencia tenga esta lente, este microscopio, estas gafas de lectura. O quería llegar a ellas, por supuesto, las tradicionales y comunes lupas. Bien. La lupa es una ayuda, es un producto de apoyo muy al alcance de todas las personas. Y de hecho es esa ayuda que todos, cuando empezamos a perder visión y necesitamos una mayor ampliación, acudimos a adquirir. Sin embargo, igual que del mismo modo que una lupa para las personas que no tienen problemas de visión y simplemente necesitan de forma ocasional la ampliación de una imagen, la pueden utilizar de cualquier forma, ojo, a todas aquellas personas que ya sufren baja visión y que tienen patologías oculares. Ustedes necesitan una lupa especialmente prescrita para ustedes, con la graduación que ustedes necesitan y con el entrenamiento adecuado en su uso. Todos usamos una lupa de esta forma. Cuando hay baja visión, es necesario situar perfectamente la lente a la distancia del foco y de forma totalmente paralela al objeto que queremos ver. Si lo inclinamos, inducimos muchas distorsiones y se ve todo ondulado y no somos capaces de sacarle partido. Y además hemos de situarnos de la forma más perpendicular posible a la lupa. Requiere su entrenamiento. Por eso muchas veces, no sé si alguno de ustedes ya ha tenido esta experiencia con las lupas, muchas veces ustedes adquieren lupas y una, dos, tres, cuatro y resulta que ninguna le vale. Pues a lo mejor alguna sí que le valdría. Simplemente se necesita el entrenamiento adecuado y para ello es necesario que acudan a un centro especializado de baja visión con un programa de rehabilitación visual personalizado para ustedes, cosa que se implementa de forma desde hace mucho tiempo, desde hace 35 años ya en el centro de baja visión del centro de baja visión Barallano. Rehabilitación visual que va a costar de... A ver, no quiero pasar deprisa y luego quiero finalizar con un vídeo de enseñar a la persona a mirar por la zona, o bueno, que se nos va, enseñar a mirar a la persona por la zona adecuada, que ya lo hemos comentado, aprovechar el máximo el espacio, el gesto visual que tiene la persona y por tanto generar esa aplicación excéntrica o realizando barridos, rastreos para mapear el campo visual en aquellas personas que tienen restricción de campo visual periférico. Y, por supuesto, el entrenamiento de aquellas distancias necesarias para obtener el máximo aprovechamiento de las ayudas que se han prescrito. Bien, y, por supuesto, el entrenamiento del uso de cada una de las ayudas que hemos estado comentando. Si se adquieren, y no quiero demonizar ningún medio, pero aquellas ayudas que se adquieren de forma particular a través de medios como pueda ser Internet y no se ha realizado el entrenamiento adecuado, es posible que no se obtenga el partido que se le podía obtener, el rendimiento que se podía obtener a esa ayuda o incluso puede ser que no se obtenga ningún rendimiento. Los centros de baja visión están especializados en realizarles una evaluación específica de su discapacidad visual, de su resto visual y de prescribirle aquellas ayudas, de recomendarle aquellas ayudas y aquella rehabilitación que va a proporcionarles la capacidad de la realización de aquellas tareas de la vida diaria que han perdido y, por tanto, volvemos al principio, devolverles la autonomía. Ya sé que nos pasamos 10 minutos, pero quiero robarles, qué mal dicho está esa palabra, que más es fea es. Es verdad.
3 minutos más y que vean ustedes este vídeo de una persona que está utilizando ayudas ópticas, está utilizando un sistema telescópico para tanto ver la televisión como leer. La primera H, V, Z, D, S. Las veo, bueno, sé lo que son, pero desde luego las veo. Está observando un típico ortotipo, una típica carta de toma de muestra visual a 4 metros de distancia. V, K, D. Continúe. Creo que es una, no sé si es C o es O. Y la otra, Z, o sea, ya no sé si es D o S. H, N. La siguiente. G, N, V, S o R. Y R. Y la siguiente. Nada, eso ya está la cosa. Bueno, Está bueno. tiene una visión equivalente a lo que se llama un 0,2. Podríamos decir, no es lo correcto, pero un 20% de visión. Le adaptamos un telescopio en gafas para que pueda ver la televisión. V, S, R, K, D, N, R, O, Z, K, D, S, V, O. No sé si eso es de D, V, O, H, C. O, H, V, C, K. Hemos pasado de esa visual. Z, C, K, O. N, C, K, H, O. Con la adaptación personalizada de una ayuda telescópica en unas gafas. Y en esa misma ayuda, incorporándole un accesorio que enfoca el telescopio en cerca, esta persona, este paciente con degeneración macular, pues los mellizos un libro eran normal tan y corriente. diferentes entre sí que no parecían hermanos. Jaime era alto, fornido, tímido y estudioso, obligado por la educación del internado. Llegó a desarrollar con los deportes una musculatura de atleta, pero en realidad consideraba que esa era una actividad agotadora e inútil. No podía comprender el entusiasmo de Jan de Satigny y por pasar la mañana persiguiendo una bola con un palo para meterla en un hoyo, cuando era tanto más fácil colocarla con la mano. Tenía extrañas manías que empezaron a manifestarse en esa época y que fueron acentuándose a lo largo de la vida. ¿Qué ha necesitado esta persona, este paciente? Una evaluación específica, una prescripción de las ayudas precisa y de forma personalizada y una rehabilitación visual para aprovechar su resto visual, su remanente visual y entrenamiento en el uso de la ayuda tanto para ver la televisión como para el control de la distancia en la lectura. Y ha vuelto a recuperar, pues, como hemos visto, la alegría y de disfrutar de su lectura, que era su objetivo principal. Muchas gracias, perdón por haberme extendido, espero que ustedes hayan disfrutado, tanto los presentes aquí como los que están siguiéndonos por streaming, pues tanto recibiendo esta información, pues tanto como nosotros, tanto Manuel como yo, de habérsela transmitido. Es nuestro día a día en el quehacer diario de atender a las personas con limitación visual, y les aseguro que para nosotros es una actividad, al final todos trabajamos, pero para nosotros es una actividad gratificante y satisfactoria. Todos los días nos vamos a casa con una gran satisfacción de poder ir ayudando cada vez más personas con problemas de visión. Muchas gracias. Hasta el próximo día. A continuación se presentan las transparencias usadas y explicadas durante la conferencia por Miguel Guzmán.
Asociación Provincial de Mayores y Pensionistas. UDP Madrid. Grupo de Trabajo Nos Cuidamos.